Qué chamullo esto de Cristina, esto de Aníbal Fernández, está solamente la oficina de Cristina. Hicieron marcar la oficina. Estaba todo manchado de rojo. Todo manchado de rojo. Aparte podría haber cerrado la persiana, como dijimos ayer, ¿no? También. No, pero había que poner el video. Ah, tenés razón. El celular. Había que filmar. Senador juez, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿todo tranquilo? Bien, muy Gracias bien. por estar. Diputado de Loreto, mira, mesa cordobesa. Mesa cordobés. El gorilismo cordobés. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Para chimpancés somos, pero... Ah, tremendo, tremendo. Claro, vos sos senador y a vos te Sí, dieron... tengo el despacho mío a 5 metros, 10 metros. Te digo que en el balcón, pues la ventana está un poco más corrida, el balcón. ¿No hiciste video? Nos dejaron piedra como pasó una losa y Tenés que hacer video. Claro. Está buenísimo, está de moda. nos faltó el zoom. Bueno, vamos a arrancar con inflación, que me parece que es el tema que más preocupa a la gente. ¿Qué te deja estos números 72% de la lechuga tuve que vender. Sí. Regalamos una pareja de loro que teníamos en casa, imposible de sostener. Está bien. Vale más caro igual los loros que la lechuga. Sí, No, bueno. sí que le pone humor, porque si no, no ¿Quién? tengo que... No es un espanto, no hay forma, no hay forma. Lo digo con todo respeto, no hay forma de sostener este relato Lechuga, mentiroso. 72% en un mes. La lechuga, te lo digo en serio. Es Perico, estacional, van a decir. lo hemos prestado, Perico, la verdad, porque morfa el hijo. Claro. Pero no, está. Pero te quiero decir, No se puede vivir así. No se puede. uno se queja de lleno, yo digo mi mujer, pero la verdad la gente la está pasando horrible. pero Lo digo porque estos tipos están todo el día hablando de los pobres. Pero esto le no pega se puede ir al supermercado. A la clase media la aniquila también, ¿eh? No Lo es solo los pobres. destroza. Si vos ves eso, cómo ha impactado claramente el salario, es una cosa horrorosa. No hay forma de disfrazar esto, no es una apreciación de un opositor. Claro. Es un tema objetivo de góndola, ¿viste? O sea, la verdad que por eso molesta el relato cuando... Recién me decía Rafa por cucaracha, tiene razón, no lo había pensado, aumentó un 40% la ensalada mixta. Que la ensalada Claro, más conocida en la lo Argentina. más básico de todo. De 70 a 30 te da 40 la ensalada mixta, que es lo que pide cualquiera en un restaurante, digamos. Ahora te voy a mostrar a Alberto qué estaba haciendo cuando se conocían los datos. Muy metido. Lo que veo, Johnny, la otra vez me preguntaba en un programa, cuán grave me parece que el gobierno carezca de un plan antiinflacionario. Y digo, mirá, el problema es más grave, porque el gobierno tiene un plan inflacionario. Tiene un plan inflacionario. Es decir, Puede decir que esto te sirve. Bueno, a ver, ellos están gobernando con inflación adrede. ¿Dale cuándo? Como siempre dice Santiago. Ellos prefieren que acomodar las cuentas públicas con la no gestión. Las cuentas públicas siempre terminan cerrando. Si vos le pones planes y gestión, cierran medianamente para bien, priorizás, medís, decís, acá voy a achicar el gasto. Ellos prefieren que eso sea algo medianamente invisible y no hablar del tema, no se habla de Bruno, digamos, de la inflación, ¿no? Claro. Entonces, ellos están gobernando con inflación. Fíjate vos que el acuerdo con el fondo va a controlar metas de déficit fiscal, emisión monetaria, no va a controlar pautas inflacionarias. Claro. Y lo que sí también, a ver, yo tengo acá, me parece que ustedes ya lo han leído, pero este gobierno todos los días nos demuestra el nivel de improvisación absoluto y total, digamos. La noticia de ayer ya duran muy poco las noticias, fue esta área de Ya la resiliencia, dieron de digamos. baja, Sí, ya la dieron de baja, Sí, las 10 sí, horas, resilientes hay que ser Sí. para abordar o Sí, ser sí, un ciudadano ante el gobierno. Pero me permito leerte el comunicado del Ministerio de Economía, Me ¿no? gusta. Dice, en el marco del incremento de los precios a nivel global afectado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el IPC se aceleró y registró 4,7 mensual en febrero. Pero Ucrania. Sería. La invasión fue el 24 de febrero, en un mes que tiene 28 días. Entonces no puede ser. No sirve. Por lo menos díganle al ¿Sirve Ministerio la de excusa de la Economía. guerra? No, claramente Porque no. ahora va a venir. Es Te que digo, ahora te digo son más fuertes. cosas. Esta inflación con retraso cambiario y tarifas pisadas. Claro. ¿Qué va a venir en marzo? Y con el dólar oficial relativamente Igual, me quedé pensando en algo. controladito. Vos decías que usan la inflación para licuar el gasto, que es correcto. Ahora, ¿no sentís que la inflación por encima del 7% en alimentos es mucho más peligroso que licuar el gasto? No. Que están Cuando en el digo eso, ripio perfecto. con la rueda. No, esto se te puede disparar y no lo frenas más. A mí me preocupa Juegan eso. con fuego. Por supuesto. Cuando La yo digo escalada- gobiernan con inflación, es jugar con fuego porque creen que pueden ir manejando algo que de pronto genera una escalada. Tenés algún vaivén de la economía que no controlas y no lo frenas A más. mí me preocupa Alfonsín. Perdón que lo diga de esta manera, pero me preocupa ir a ese. Hiperinflación. Sí, Pasa, Johnny, sí. que no disminuyen el gasto, no hay, o sea,
tenemos que terminar con la tontera esta de la discusión dogmática de si es multicausal, hay que tener un plan de estabilización serio, ya está, ¿viste? Porque esto se puede ir a la mierda. Y hay una lo cosa diga en estos términos. Pero... en relación a lo que vos decías, Alfonsín. En general, todos los periodos más conflictivos en términos económicos en Argentina se dieron con conflictos políticos detrás. Claro. Y hoy estás viviendo conflictos políticos, porque Tremendo. cuando hablas con el gobierno te dicen, las decisiones las toma en medio, uno toma una, el otro toma otra. por lo menos Y no van a achicar el gasto y lo quieren seguir sosteniendo con emisión monetaria. Y mira, perdón que te mete este tema, ¿no? Porque está vinculado a nuestra realidad en Córdoba. Este aumento de retenciones, que ellos lo argumentan desde una perspectiva inflacionaria. Sí, es para desacoplar. Es absolutamente falso, porque justamente la harina de soja y aceite en soja, cuando vos le aumentas las retenciones, siendo la harina de soja el principal insumo que se necesita para la producción de carne, y siendo el aceite de soja un insumo esencial para los biocombustibles, al contrario, va a aumentar los precios y va a ser inflacionario. Pero que el discurso de Alberto Fernández de hoy sobre inflación, a mí me parece que no tiene nada que ver con la inflación. Es un discurso político. Él le está diciendo, desde la economía le dice a Cristina, perdóname, no lo voy a volver a hacer más. Sí. Compensa una cosa con la otra. Una cosa con la otra. Disculpame lo del fondo, te lo compenso con retención. Porque es una barbaridad económicamente hablando, no tiene ningún sentido. Es exactamente eso, está compensando el error, ¿no? De derecha, Perdóname. de acordar con el fondo. Exacto. Y te subo retenciones al campo. ¿Puedo compartir un gráfico y hacer una pregunta Siempre. a los dos? Sí. Ahí Rafa lo tiene, esto es la inflación. Hoy lo mostraba Pancho Olivera. Esto es la inflación de los últimos 10 años, tomando 2021 como último año. 2008, Sacaste Venezuela de bueno que sos. Sí, la verdad que la persona que lo hizo es un economista, sacó Venezuela, pero igual acá miren el pantallazo más importante de los últimos 10 años de la Argentina. Tenés Colombia con 46, Ecuador con 24, Brasil con Tremendo 80, esto, Paraguay con 46, siempre hablando de la última década. Últimos 10 años. Y Argentina, 1968, casi 2000%. Entonces, esto lo que me hace reflexionar es, acá mordés el gobierno de Cristina, el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto. Tenemos la inflación más alta de Latinoamérica, pero lejísima de los demás países. Sacando Venezuela. ¿Cómo van a hacer ustedes, si en algún momento son gobierno, para solucionar esto que hace 10 años no se puede solucionar y que encima tenemos un nivel de inflación recontra mirable? Déjame decirte algo, viene creciendo año a año. Digo, cuando uno ve de 2014 a 20, 25, 30, 40, y ahora te estás 60. quemando en una olla que de repente 60 y no te das cuenta, digamos, ¿no? Puede ser 60, 70. Sí, tranquilamente. Sí, Luis. Y primeramente, creo que no volvemos a repetir la frase, el tema de la inflación es muy fácil de resolver. No, por favor, que eso ya lo decía Macri. Porque claramente, si vos no tenés un plan económico serio y te ajustas con decisiones de plan económico, claramente el tema de la inflación. Yo estaba en Ecuador como embajador cuando mirábamos ya la inflación de Argentina. Es verdad. Claro. ¿Ah? ¿Y qué te decía? Ecuador la estaba pasando muy mal, pero se le había caído su principal elemento de exportación, que era el commodity, el petróleo, porque se había bajado a $24 el barril. Y la inflación, entonces te digo, es el tema que la dirigencia política tiene que mirar. Vos necesitas un plan económico en serio, necesitas controlar a la gente, porque es un tema, el argentino debe ser el único lugar del mundo donde nosotros creemos que podemos convivir con la inflación y que la inflación es un elemento que dinamiza la economía, una distorsión horrible. Vamos a ver a Alberto Fernández hoy. Lo que vas a ver es él en Aquagym, lo digo, ¿no? En el momento en que se anunciaba la inflación. Al mismo tiempo pasaba esto, mirá. Acá ¿me dejas una breve reflexión? Sí, por favor. Hay dos análisis. O realmente están mirando otra película, digamos, y están pensando en otro universo paralelo, en un multiverso. Narnia, o el community manager Alberto es de la cámpora, porque esto lo subieron 20 minutos después de que... tercera, o es Aquaman. O es Aquaman. Esto lo subieron 20 minutos después de que o sea, 4 y 5, ponele, se conoció la inflación, la más alta en los últimos 20 años de alimentos. O es Durán Barba también puede ser, ¿no? Y 20 minutos después, Alberto publica este video. O sea, la verdad que no se puede creer. Comentario, ni uno solo, o sea, era Pero, imposible que tuviera de buena. pero pará, yo era imposible. si yo soy kirchnerista, también me enojo con esto. Claro, Porque Bueno, está bien, pero le hace un daño. Sí, ¿no? pero perdón, yo insisto, claro, se está cristinizando. Estas son las cosas que hizo Cristina. No, pero Cristina era más. Johnny, Cristina Perdóname que te bailaba diga, en la... pero, Es verdad. Cristina bailaba en la Plaza de Mayo mientras reprimían en Tucumán. Tenés razón, pero me parece que esto ya es un nivel... Y en Córdoba, 3 muertos. Sí, me acuerdo En Córdoba. perfecto. De Loredo. Desconexión total del gobierno y falta de empatía en cada uno de los temas. Pasó con Corrientes, pasa con las discusiones importantes de la gente.
Pero todos los días, o ataja a Alberto, o está en una pileta, Mirá en el contexto o inaugura un polideportivo. Y promete de lo una gestual, que no es climatizada. menor, porque uno cree en la simbología, en lo gestual, digamos. Estamos todos viviendo un momento muy angustiante, tenés que acompañar. Pasó en la pandemia, no vamos a volver a eso, que nos entretuvo 1 año y medio. Ajá. Pero pasa desde lo gestual y pasa desde las decisiones de políticas públicas, ¿no? Porque en un momento en donde vas a aumentar impuestos, en donde tenés que tener un plan de alguna manera de evitar, de empezar a tener restricciones en el gasto público, te crean una secretaría de resiliencia, meten 200 tipos que no tienen término secundario en el PAMI. El PAMI. La verdad A que... mí lo que me preocupa, a los dos les digo, es hasta dónde va a aguantar la gente. Y esto lo digo en serio. Vos tuviste 2018 horrible, crisis económica, 2019 muy malo, acuerdo con el fondo, o sea, 2020 la pandemia, muchos muertos, 2021 la pandemia, y 2022 ya arrancaste con guerra, con el pan subiendo, la nafta subiendo, y con Alberto en la pileta. Y todavía no llegó el ajuste. Y recién arrancó el año. Me preocupa que el humor social... El humor social se palpa en la calle. No. El humor social. No, voy pero- otra cosa, creo que me entendés, ¿no? Pero, ¿Dónde pero voy? también te voy a decir, Johnny, guarda que no le sea funcional al kirchnerismo duro. Sí. Porque el mal humor social, el que se pudra todo, el que cuanto peor mejor, le cae muy bien a los autoritarios. parece? Pero se los le come a cae ellos muy bien. también, No, ¿eh? sí, porque, ¿Por qué? porque el mal humor social, si llegara a explotar y que se pudra todo, iguala para abajo, todo en el barro, todo en el lodo, y ahí no distingue mirá, nada. Entonces Luis, hay que ser cuidadoso, ¿no pensás que porque sería- esa estrategia es una estrategia fuertemente impulsada. Siempre el kirchnerismo... Antipolítico. Claro, se sienten muy cómodos, la antipolítica se siente muy cómoda en esos escenarios. ¿No crees que en un escenario de helicóptero, como muchas veces le hicieron a Macri, se van todos, pero se van ustedes también y se termina Es lo todo? que dice él. Y asumen Ah. Milei. Pero por eso te estoy diciendo que Es los eso, escenarios de la Dolores. antipolítica son escenarios que claramente le vienen muy bien a los extremos. Yo Mirá, te había yo entendido no que me era como- reiría, porque de verdad, claramente. es verdad lo que decís vos. Me río Cuan- por el análisis de la precisión casi en tiempos, digamos. Para no- En helicóptero nos cargamos todo, asume Milei, básicamente. No, es una exageración, digamos. No, te digo, cuando pasa eso, antipolítica, te agarra un Bolsonaro, te agarra un Trump, y acá no sé quién es, pero te puede pasar. Yo dos cosas sobre ese punto. La primera, que siempre me gusta traer a colación, bueno, no es una cuestión de parcialidad, digamos, ¿con cuánto menos? ¿Con cuánto menos? Está bien lo que decís. Nosotros, olvídate, no podemos, tenemos que irnos del gobierno, ¿con cuánto menos? Acabamos de evitar que Argentina vaya en default con el voto nuestro. Con todos los errores que nosotros tenemos, que no son pocos, contradicciones, los que hemos cometido, los que vayamos a cometer en un futuro, nada, un poco de amor propio, el Frente Coalicional de Cambiemos entre todos. La Argentina tiene un espacio político que culturalmente es responsable, que en un momento crítico, yo lo dije en el recinto, si hubiésemos estado nosotros gobernando, ¿sabe cómo nos empujan al default? Ya lo aplaudieron una vez. Y lo segundo que me parece que va al corazón de tu pregunta es, no nos olvidemos, hace 1 año y medio la Argentina cayó 10 puntos, tuvimos la cuarentena más extensa. Sí, sí. Están todos los comercios absolutamente todos cerrados, no hubo ningún país en el mundo que haya tomado una decisión económica de la naturaleza que tomamos nosotros. Yo también me preguntaba, ¿y esto por qué no explota? Lo escuchaba, era Luis que siempre le pone el término exacto, el monopolio de los tiradores de piedra, el sindicato de los no sé cómo Los le llamaste tirapiedra. vos, lo tienen ellos, porque el peronismo tiene ese andamiaje corporativo que, bueno, le permite, yo digo, es el partido de la estabilidad decadente argentina. De la estabilidad decadente El argentina. partido de la estabilidad decadente argentina. Si vos querés estabilidad, te le va a dar el peronismo. Yo no tengo, por más que tenga una debilidad absoluta, el Bueno, gobierno pero la prueba- llega a destino. Ahora, lo que pasa es que es decadente, porque venimos fabricando pobreza, que la única solución que le dan a la pobreza es romantizarla de Pero nuevo. una prueba de lo que estás diciendo es que vivimos hablando del programa con el fondo de 45.000 millones en un país que tiene 366.000 millones de deuda. Claro. Del resto nadie habla. De los cuales 50 y O pico sea, el mil fondo los es tomó 12%, este gobierno. ¿no? Nada más, el fondo es 12% de la deuda. Claro, exacto. Vos me contabas, Santiago, que este es el peor momento de inflación de alimentos, ¿no? Sí, correcto. Contando toda la serie. Desde la serie de que se volvió a instalar el INDEC, ahí no sé si tenemos el gráfico, Busca. perdió 7,5% el dato de febrero y es el dato más alto de toda la serie. Y si uno se va más para atrás, cuando el INDEC ¿Cuándo estaba empieza la intervenido y serie, demás, es en 2017. Desde que se recuperó el INDEC, Desde que más se o recuperó menos. el INDEC, Un poquito más o menos, más. exactamente. Y el salto Mirá más esto, fuerte, tremendo. que es el de 2018, lo tuviste con un salto del dólar.
Cuando saltó de 40 a 60 el Exacto. dólar. Entonces, eso es lo que no tenés ahora. Ah, ok. Eso es lo que no tenés Todo ahora. va- Tenés el dólar oficial completamente pisado por el cepo e igual los alimentos Ese- están ese volando. ¿Sabes el 7%? problema nutricional que tenés? Ah, Todos, olvidate. todo se va a comer fideo y polenta. Andan a una casa pobre a comprar Porque un kilo de además tomate. está estudiado, por ahí lo conseguimos para mañana, cada punto de aumento de la inflación, cuántos pobres nuevos genera. Sí, digamos. claro. Pero además, perdón, Y hay es una algo, locura. es dato. hay algo, Johnny, que vos lo dijiste con Eduardo, que hay que remarcarlo. Esa inflación del 7,5 es la inflación del 80% de la población argentina. Claro. Porque Claro. consume la totalidad de sus ingresos con ese incremento. Claro, obvio. Podemos verlo. Subsidiamos aerolíneas, ¿no? Claro. 2 millones de dólares por día le ponemos, ¿no? Para que el IVA que paga una costurera o un albañil de mi ciudad financie una empresa de aeronavegación para que viaje la burocracia. Yo me subí al avión, me da vergüenza. El 80% que están adentro de un avión en Argentina son todos burócratas. Si no venían al Senado o a diputados, venían a un ministerio o eran asesores de algún ministerio. Para eso se usan los recursos públicos que paga la gente, que paga una inflación y que no puede adquirir una canasta básica de alimento indispensable. Igual nos quedamos tranquilos porque el viernes, ustedes no lo saben, pero el viernes va a bajar. La inflación Porque empieza la guerra. va a comenzar a bajar. Yo no sé qué tan rápido, si es gradual, si es shock, si es una guerra, no sé, como la de Putin. Para mí es shock, ¿eh? ¿Es shock? Sí, sí. Hay que ver los armamentos que tiene Alberto Fernández. Mira cómo lo Lo decía. tiene Feletti. En Ahí está. 10 segundos más o Sí. menos. Dijimos Feletti y se colgó el tape. Sí, Para mí es un claro. indicador de algo. ¿eh? Alberto Fernández anunciando que se viene la guerra contra la inflación. Mira. Yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Bueno, 27 meses después se acordó, ¿no? El presidente de iniciar la guerra. Bueno, acordar el día de diciembre, ¿no? Cuando Ya asumió. ya se habló de esto de terminar con los especuladores, reitero, Sí, fue, sí, lo dijo sí, 4 veces durante Pero toda la aparte gestión. el argumento de ponerlo a Feletti fracasó Claro. consuetudinario en este tipo de materia era casualmente esto, salir a combatir los especuladores. Claro. Un discurso, una mecánica que fracasó cada vez que se implementó, que en la historia de la economía argentina cada vez que se... O sea... Cada vez que se implementó este tipo de controles de precios, este tipo de cuestiones, fracasaron rotundamente. ¿Qué hacía pensar qué le hacía pensar al Fernández que ahora iba a ser exitoso? Pero bueno, Juntos pero por- el final del gobierno de Macri terminó con control de precios. y siempre fracasa. Sí, bueno, pero digo, Tony, pero si para- vos estamos o no, hablando, miento. estamos hablando Un objetivamente, desastre. hemos hablado de los últimos 10 años. O sea, acá no venimos a defender lo indefendible. Claro, claro. O sea, para poder tener autoridad moral y poder criticar, vos tenés que hacerte cargo de tus propios errores. Totalmente. Vos no podés usar herramientas que fracasaron y creyendo que va a tener exitosa porque lo llevamos. ¿Y quién dice que va a iniciar el combate contra la guerra y que arranca el combate contra la inflación y que arranca esa guerra? El tipo que no tiene credibilidad, no tiene palabra. ¿Quién le puede creer? No te quiero arrastrar a implosionar tu propio espacio político, pero cuando vos... Pero lo va a intentar. Pero lo voy a intentar de alguna manera. Sí. No, ahora en serio, cuando vos escuchás que Macri pide permiso a la justicia para ir a un mundial de British, digamos, en medio de este lío, y es un candidato que Se quiere ríe. volver a ser presidente. Es un aceite para el rastrojero, Grille. ¿Qué pensás? Claro. Yo no sé cuál es el brillo. ¿eh? Yo soy de los. no quiere No que sé la- cómo se juega el grit. Soy un gran jugador de No te truco, escapes, pero. Luis, no te escapes. No me escapo, pero no puede ser. No me pongan siempre el papel. El papel No tiene metáfora. Te tenés que decir lo que Es todo la primera vez que no puedo. Estás achicando y te meten en cada... No, claro, viste, no, tengo que tener que traer de vuelta los logros a casa. Esto No es un importa, le voy a logro poner la de lechuga. impresionante. Yo no tengo problema de decir lo que pienso. Y tengo terribles quilombos por decir lo que pienso, no me guardo nunca nada. No está bien. No está bien, Luquita. No está bien. Como gesto es raro. Él tiene una Está responsabilidad bien, no está bien, institucional, porque pero es raro. necesitamos nuestra dirigencia concentrada en este tema, porque es el momento que tenemos que pensar para dónde salimos, porque tenemos que estar todos juntos, espalda contra espalda, a ver cómo nos preparamos para el 2023, cómo tenemos un plan de inflacionario en serio si queremos que la gente nos vote, sino para qué queremos ser candidato. Claro. No está bien. ¿Está bien? Bueno. No está bien. Una pregunta que no. Lo que candidato- sí creo, Sí, le doy la razón a Alberto, es que nos manda a la guerra, digamos. claro. ¿No? De todo su anuncio es básicamente nos manda a la guerra, digamos. Las consecuencias son de esas características. Le gusta la guerra, ¿no? Sobre todo Putin. ¿Quién de los dos va a ser candidato a gobernador de Córdoba? No es que quiera meter fichas, pero no. Yo sabía que no tenía que venir. Es un coaching en vivo. Claro, sí. No, pues estoy como confundido. Lo tenemos con Rodrigo, hemos construido un matrimonio hermoso, terrible. Sí. Pero se van a matar al tenemos una excelente relación y si eso le sirve a los cordobeses, seguramente vamos a tener la altura y vamos a estar a la altura de las circunstancias
para continuarlo. Yo, la verdad que no le escapo y entiendo y me parece lógica la tarea de la política, del periodismo, la ansiedad. Pero mirá el diagnóstico del país. Claro. Mirá el diagnóstico Ese del golpe país. bajo. Está bien. Yo tuve tres elecciones, tuvimos. Bueno, vos dos. Yo tuve 3 por la interna dentro de mi partido. 3 elecciones el año pasado para tener 2 meses como diputado nacional y estar pensando en una elección de vuelta. ¿Y en qué país? ¿En qué escenario? Mirá lo que te ya me ganaron. Entre los dos me ganaron. Lo conmovieron a Viale, que es un montón. No, está bien, me ganaron, me tiraron en la inflación. No, con la inflación, ¿cómo vas a preguntar Y eso? aparte vamos a estar en guerra si arranca el viernes. ¿Cómo votás el jueves? Nosotros vamos a votar con responsabilidad, sin actos cobardes, no nos vamos a esconder, vamos a estar ahí, vamos a sostener un inútil, un tipo que no tiene palabra, le vamos a poner el hombro a un tipo. Nosotros vamos a ser responsables. Y yo no quise interrumpir a Rodri ahí, porque él lo decía en su condición de dirigente radical, yo te lo voy a decir en mi condición de viejo dirigente peronista. Esta sociedad le ha tolerado al peronismo todas las locuras habidas y por haber. Y vos decís, juez, está escupiendo por el techo, sí. Le ha tolerado otro gobierno de cualquier otro signo político, ya no hubiesen quemado el país. Entonces vuelvo a insistir en el concepto del monopolio de los tiradores de piedra. Los tiradores de piedra hoy están gobernando. Y el jueves, para evitar que este país caiga en un default que realmente nos ponga en el peor de las incertidumbres, probablemente le pongamos el hombro. Lo que debería estar haciendo Cristina y Máximo. Porque si Alberto, y te digo contando en un milésima de segundo, si Alberto es presidente es porque Máximo, la cámpora, la convenció a Cristina que Alberto tenía que ser el presidente y ella se tenía que correr. Así que te imaginarás que vamos a estar a la altura de las circunstancias. ¿También? Claro. ¿Con retenciones también? Buena pregunta. No, ¿qué tiene que ver? Es un tema de una picardía que tiraron ahí. ¿Cómo que retenciones? Nosotros vamos a votar Hay por la algunos gente del que PRO viene. que dicen si suben retenciones no te No, pero también vamos a hablar con claridad. Yo no tengo pelo en la lengua, no lo tengo en la cabeza, así que mucho menos en la lengua. No vamos a hablar con claridad. Nosotros vamos a votar el despacho que viene de diputado y que solamente tiene un artículo que autoriza al gobierno poder contraer una deuda para pagar otra deuda del Fondo Monetario. Todo lo demás son especulaciones y lo digo acá delante de otro cordobés. Que no se metan con el campo. Se lo digo a Alberto para que escuche, que no se meta con los sectores productivos porque va a escuchar el clamor del interior y la gente del interior está recaliente. Y lo van a hacer, ¿eh? No les creo nada. No les creo nada. El anuncio que hicieron de cierre de exportaciones y que después lo dieron vuelta en 24 horas, otra expresión clara de este gobierno, ha sido al solo efecto del tratamiento en Senado. Van a venir por retenciones, pasó la votación en Senado, yo no tengo duda. Es el plan económico, pero perdón que haga una digresión en esto, porque escucho un discurso que no es cierto, digamos. Nada tiene que ver la refinanciación de la deuda con el fondo. Quiero poner este ejemplo. Si nosotros no aprobáramos y defaultear a Argentina, ellos irían con su plan económico. Nada tiene que ver con una cosa con la otra. Gracias, Rodrigo. Mira, tenés un correligionario, está Brandoni ahí, un lujo que lo va a tener Alfredo Leuco y tal vez nosotros un saludo por ahí. Gracias, senador juez. Un gusto. Un lujo. Ya vamos al